Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 11 versículos 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ¡Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley! Porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión. Regresamos otra vez a la trayectoria del Evangelio de Lucas que comenzamos el lunes pasado, que fue interrumpida por la fiesta de San Lucas ayer. Ya estamos aquí. Recordamos que el contexto de este evangelio es: Jesús fue invitado a cenar en una casa de un fariseo, y es dentro de esta cena donde Jesús nos da estos ayes o estas condenaciones o críticas fuertes, particularmente a los escribas y fariseos. Ya he mencionado antes que los escribas eran aquellos que se dedicaban a la Sagrada Escritura, tanto a hacer copias como a dar comentarios, y muchos de los escribas eran fariseos, ¿no? Ahora, si Jesús fue invitado a cenar en una casa de un fariseo, pues, y dentro de esta cena da estas condenaciones a los que ellos representan, pues es algo irónico, ¿no? De que Jesús, como invitado, pues se sienta con esta libertad de criticar a quien lo ha invitado, a su anfitrión. Pero Jesús, él nunca tiene ninguna dificultad, particularmente cuando ve la necesidad de encarar la situación. Y aquí esta es la situación de Jesús, que respondiendo a lo que él está viendo en ese ambiente, ¿no? Porque ya a Jesús, su invitado, pues le hizo alguna observación de por qué Jesús no se lavaba las manos antes de comer, ¿no? Ya ahí se ve la tensión, ¿no? Y Jesús pues va utilizando estas situaciones para dar sus enseñanzas y sus críticas, o como se le dice, sus ayes. ¿Por qué ayes? Porque es como así empieza la condenación. ¡Ay de ustedes! Por eso de ayes, ¿no? Y aquí Jesús dirige estas acusaciones, estas condenaciones a los fariseos y los doctores de la ley, viene siendo los escribas. Dice: ¡ay de ustedes
que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Es un argumento un poco, digamos, no consistente, porque los monumentos se construyen no para confirmar o identificarse con aquellos que mataron a quienes se le está levantando el monumento, ¿no? El monumento es para alabar, para reconocer y también pues para cimentar el lugar que X persona a quien se le levanta este monumento tiene en la comunidad, ¿no? Para poder entender estas palabras de Jesús, hay que saber de que este es un argumento irónico de Jesús. Jesús en los evangelios utiliza mucho la ironía como también la exageración para dejar en claro su punto, ¿no? Así que cuando Jesús acusa a los padres de esta generación que mataron a los profetas y que estos, al construirles los monumentos, se están identificando con la acción de sus padres, o sea, de sus antepasados, Jesús irónicamente está diciendo lo siguiente: sus padres los mataron los profetas y ustedes los están enterrando, ¿no? Que viene siendo la referencia irónica de levantar los monumentos a los profetas. Así que Jesús está diciendo, ustedes que ahora le levantan estos monumentos a los profetas que sus padres mataron, no los están reconociendo, no están reconociendo a los profetas, porque si reconocieran el mensaje de los profetas, entonces me reconocerían a mí, de quien hablaron los profetas. Este es el argumento de Jesús, ¿no? Porque si ustedes realmente valorarían lo que los profetas nos han dejado, pues entonces reconocieran el mensaje, el eco que el mensaje de los profetas hacen en lo que yo les estoy enseñando, pero no. A mí me rechazan y a últimas lo condenarán y lo entregarán a Jesús, ¿no? Por eso Jesús irónicamente hace este argumento. Cuando dice que sus padres, sus antepasados mataron a los profetas y que ahora esta generación los entierra porque no están reconociendo el mensaje profético, porque si lo reconocieran a Jesús como el Hijo de Dios, el enviado de Dios, de quien hablaban los profetas. Sí, por eso este argumento irónico de Jesús. Continúa el Evangelio diciendo, por eso dijo la sabiduría de Dios. Aquí por sabiduría de Dios, en realidad Lucas está refiriendo a Jesús mismo. No es una cita que se encuentra en alguno de los textos del Antiguo Testamento. Yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán. En realidad, en el Antiguo Testamento no encontramos muchos datos de cómo murieron la mayoría de los profetas. La tradición judía es la que nos dice que la mayoría de los profetas que Dios les envió a Israel fueron matados por su propio pueblo, ¿no? Pero en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, no encontramos datos específicos de cómo murieron la mayoría de los profetas. Nuevamente es la tradición judía que nos deja este dato. Dice, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías. Abel, que en el Antiguo Testamento viene representando el primer homicidio. O sea, recordamos que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y recordamos cómo Caín, por envidia a su hermano Abel, lo mata, ¿no? Así que la muerte de Abel viene siendo el primer homicidio que tenemos en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, y que después el último viene siendo del Zacarías.
¿Por qué Zacarías? ¿Quién es Zacarías? Es un sacerdote que fue también puesto a muerte en el templo, y esto es algo que se narra en el segundo libro de Crónicas, creo que el capítulo 24, versículo 21 más o menos, del 21 al 24, ahí se narra quién fue Zacarías y cómo es que murió Zacarías. Ahora, el segundo libro de Crónicas, bueno, no es uno según en el orden que está en el Antiguo Testamento, parece que es uno de los más antiguos, pero no, fue escrito mucho más tarde en la trayectoria o historia del pueblo de Israel. Por eso aquí Jesús lo pone como uno de los últimos homicidios que la Sagrada Escritura narra. Que fue asesinado, dice, entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, dice Jesús, a esta generación se le pedirán cuentas. Y si Jesús dice que Dios le pedirá cuentas a esa generación que no solamente rechazará a Jesús y lo entregará, y que también después rechazarán a los discípulos, a los apóstoles, a los que vendrán después de Jesús, pues igualmente también Dios nos pedirá cuentas a nosotros hoy en día. Si hemos de recibir, si hemos de reconocer y si hemos de responder al Dios que constantemente viene a nosotros para llamarnos a la vida la cual se nos ha dado en Jesucristo, ¿no? Porque cuando solamente de nombre vivimos esta nueva vida en Jesucristo, en realidad no somos estos testigos que Dios quiere para el mundo, para que el mundo se dé cuenta que hay un Dios y que hay una forma diferente de ser y de vivir en el mundo, ¿no? Que es para esto el por cual la iglesia existe. La iglesia no existe para sí misma, la iglesia existe para el reino de Dios, para que toda la creación llegue a la salvación, pues esto es el plan de Dios, salvar a toda la creación, puesto todo cuanto Dios ha creado, Dios ama, y Dios desea que todo cuanto Dios ha creado llegue a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Así que también Dios a nosotros, a nuestra generación, nos pedirá cuentas. ¿Qué has hecho tú? No solamente con tu vida, ¿qué has hecho tú con la fe que has recibido? ¿Qué has hecho tú con el llamado que has recibido para ser hijo e hija amada de Dios? Ciudadano del reino, testigo ante el mundo de que hay un Dios entre nosotros, ¿no? Después continúa el Evangelio. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso, ¿no? Si Jesús dice esto de los doctores de la ley, que eran los más, digamos, los más sabios, los que más conocían la palabra de Dios, porque el trasfondo de esto es de que si aquel que conoce la palabra de Dios, entonces al conocerla ya no puede fingir ignorancia, ¿no? Y cuando uno conoce no solamente la palabra de Dios, sino la voluntad de Dios, entonces esto implica el compromiso, el cumplir aquello que yo conozco, aquello que Dios me ha revelado y que ahora ya no puedo fingir ignorancia, entonces a cumplirla, a vivirla, ¿no? Y si los doctores de la ley, con lo que conocían y con su conocimiento, simplemente ellos no entraban, no se hacían parte de esta nueva realidad que Dios estaba manifestando, entonces en vez de ser puentes para que otros también lleguen a Dios, se convirtieron en obstáculos. Pues eso mismo también para nosotros, esta acusación de Jesús debe de cuestionarnos seriamente, ¿no? Si en vez de ser puentes para que otros también lleguen a Cristo, lleguen a Dios, pues en vez de ser puentes nos convertimos en piedras de tropiezo. En vez de abrir puertas, cerramos puertas. En vez de que ayudemos a otros a que también reconozcan al Dios que Jesús nos revela, somos en cierta manera piedras de tropiezo o obstáculos para lo que Dios quiera hacer en nosotros y por medio de nosotros. Y ya el Evangelio cierra con las palabras: luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas
para ver si podían acusarlo en el Evangelio de Lucas. Esto es algo que se va intensificando cada vez más. La resistencia, la oposición a Jesús y después la iniciativa de aquellos que buscan ponerle trampa, acusarlo para después poder entregarlo al poder romano. Esto será intensificando en la medida que Jesús se va acercando cada vez más a Jerusalén, que en el Evangelio de Lucas es el fin de su misión. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.